7 de la mañana con 40 minutos. Aquí ya estamos, como todos los miércoles, con los expertos en opinión pública. Javier Márquez, ¿qué tal? Muy buenos días. Jorge, buen día. Paco Abundis, muy buenos días. Queremos plantearles esto. El presidente López Obrador ha dado muestras, bueno, todas las mañanas, pero en los últimos días, de cómo en la retórica empaca muy bien el mensaje. Ayer dijo que la reducción de la expectativa de crecimiento por parte de la Secretaría de Hacienda era para no contradecir al Banco de México. Económicamente eso es una aberración. Cuando había presiones porque no le decía nada al presidente Donald Trump, dijo, bueno, pues mi grupo de internacionalistas en Poza Rica, su think tank, dijo, le habían pedido prudencia, por lo tanto, prudencia iba a tener. Y luego también, con ya la reforma educativa, con el dictamen, con una parte aprobada, dijo, le voy a pedir al secretario de Educación que modifique la reforma educativa para que la coordinadora magisterial no diga que es igual a la de Enrique Peña Nieto. Es decir, es puro discurso empaquetado de una manera pues muy atractiva, a veces simpática, muy ocurrente, pero ¿qué tanto todo esto que no sostiene el mínimo análisis aguanta? No es únicamente en términos de credibilidad, sino es más como esta parte del discurso político. ¿Qué tanto puede aguantar un discurso político que está sostenido en aire, Jorge? Bueno, creo que es una gran pregunta porque tú pudieras leer esto como una debilidad, ¿no? Pero lo contrapone. Parece una fortaleza, ¿no? De él. No, en un político estándar, el que le des la vuelta a los conflictos, el que no enfrentes a la coordinadora, el que no enfrentes al presidente de Estados Unidos, se leería como debilidad. Incluso así se leía en el caso de Peña Nieto, ¿no? Ahora tienes un presidente que en otros ámbitos, el quién manda aquí, que fue el caso de la cancelación del aeropuerto. Entonces creo que es una pregunta de que la veremos cómo se empieza a contestar, porque tiene que ver con esta narrativa. O sea, tú nos acabas de poner 3 instancias y a partir de ella puedes empezar a construir una narrativa de un patrón de comportamiento del presidente frente a ciertos casos. De hecho, yo pensé que cuando hablabas de los casos de Estados Unidos, a lo mejor ibas a hacer una referencia provocadora a la Segunda Guerra Mundial, a la politics of appeasement, ¿no? De no confrontemos para no generar problemas, ¿no? Ciertamente... Claro que si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial vemos lo que sucedió con esa política, ¿verdad? Exactamente. ¿No? Entonces, yo sí creo que esto no le va a dar, y particularmente el tema empresarial, porque estamos hablando, por ponerlo en estos términos, de 2 bichos diferentes. Una cosa es cómo tratas con el sector privado, los inversionistas, y cómo tratas con la coordinadora. Las decisiones importantes del sector privado se toman a título individual. No estás enfrentando una organización, estás enfrentando una miriada de personas o de instituciones que toman decisiones individuales y no hay forma de que tengas una estrategia coordinada, salvo lo que te están demandando. Pero el discurso está como ya muy descontado en algunos capítulos por empresarios, por incluso inversionistas. Por ejemplo, yo ya me imagino qué hubiera sucedido si el secretario del Tesoro, ya no digamos el presidente, o el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, dice que o justifica una baja, una tasa de crecimiento para no contradecir a una institución. Bueno, hasta habría una crisis financiera mundial en este momento. Entonces, como que no le prestan realmente ya mucha atención en ciertas cosas, pero hay otras que sí afectan, como el caso de la coordinadora, la marcha cotidiana de la vida. Pero ¿tú ves algún momento en el cual esto le empiece a costar al presidente? Digamos, de los 3 ejemplos que diste, 2 son muy claros. Le va a funcionar esa comunicación mientras no cierren la frontera, ¿no? Apostar sobre una tasa de crecimiento mayor, pues, y literalmente es una apuesta. Pues es lo que dijo, ya apuesto. Creo, o sea, la verdad es que sí ya está fuera del tablero. Pero si la tasa de crecimiento, como ya algunos analistas estiman, es de medio punto, o de 0 en el primer Es donde trimestre. creo que no hay maniobra. Digo, en los otros temas quizás tiene un poquito de maniobra. También se antoja un poco difícil que le cierran la frontera. Pero en el tema económico es
sí tiene restricciones, mientras que nosotros quizás pueda manejar un poco, pueda usar su talento para comunicarse muy bien con la gente. En el tema económico, tarde que temprano, y muy probablemente ya para mitad del año, va a quedar claro que no es sostenible las tasas de crecimiento que decía, ni de 4% para el sexenio, porque tendríamos que crecer muy aceleradamente en los demás. Como 5%. 5% para después de 2021. Y para este año, que va a ser insostenible, yo creo que por ahí de julio, agosto, ya va a ser muy claro que no vamos a poder crecer a las tasas que López está diciendo en 2%. Pero, sí, pero digamos, lo más probable, entiendo, es que se sienta hasta final de año. Yo creo que a final de año es cuando podríamos empezar a evaluar. Seguramente Hacienda va a hacer un nuevo ajuste a la baja por octubre, que son más o menos los meses en donde ajusta. También. Sí. Aquí tanto el Banco Y antes de todos los México especialistas. Y como ya está Hacienda, descontado. como el presidente, están cada quien en una actitud especulativa, ¿no? Prospectiva, diciendo lo que va a pasar o lo que puede pasar. Pero no tendrá que vivir mucho tiempo quien vea lo que pasó. Y a mí esto me lleva a este capítulo de la política mexicana, que yo lo divido en dos partes. Antes los presidentes, y cuando digo antes quiero decir Díaz Ordaz y López Mateos y todo esto, eran un poco más parcos en sus expresiones. Después tuvimos esta verborrea incontenible de Luis Echeverría y algunas cosas de López Portillo. Y cuando ya llegamos al extremo de la locura chachalaca, fue con Vicente Fox, a quien el propio presidente actual decía, ya cállate chachalaca, ¿no? Bueno, todos los pronósticos de todos fracasaron. Los pronósticos presidenciales sobre el crecimiento de este país han fracasado, absolutamente todos. Pero este fracasó en 3 meses. Y también hay una Del diferencia, creo, Rafa. 4% nos fuimos al optimismo del 2%, al optimismo condescendiente del 2%, para que no se enoje el Banco de México. Si el Banco de México se enoja o no se enoja, eso no determina el verdadero volumen del crecimiento de una economía. No, creo que damos por descontado que no fue para contradecir al banco. Yo digo, ya lo dejamos descontado en esta mesa. Pero sí hay una diferencia cognitiva, creo, en lo que mencionabas. Es distinto para una persona cuando tú le prometes algo y una persona dice, no es cierto, no lo va a poder cumplir, y yo sigo comprometiéndome a decir, sí lo voy a hacer. Cuando él dice, no es cierto, y yo digo, sí, ya estoy creando una promesa que se va a ver no solamente decepcionada, sino como engaño al final cuando llegue el momento en el que no la pueda dar. Entonces sí creo que esta palabra, un poco como el engaño, puede quedar abajo cuando le digan no cumpliste y todo el mundo te dijo que no y te aferraste. cumpliste por Es culpa del distinto. que te dijo que no podías cumplir. Le vas a trasladar la responsabilidad al que opinó de otra manera. Sí, de hecho, un poco Ese es el problema. lo que me sorprendió ayer fue el tema de la apuesta. Dijo, y Y lo apuesto. opuesto. Eso me sorprendió. ¿A quién le apuestas y cómo le cobras? Porque bueno, es un voluntarismo que entiendo que le ha expresado en Ustedes otros me corregirán, espacios, en pero otros hubo un terrenos. artículo de Enrique Krause que se llama El presidente apostador. Sí. No. Sobre Sí. López Portillo. Y digamos, en tu tercer ejemplo, lo de la coordinadora, creo que es, siento ponerlo así, pero estamos acostumbrados. Es decir, a nadie toma por sorpresa que este nuevo presidente tampoco pueda lidiar de manera o no pueda resolver las demandas laborales, ¿no? Pero Que ya sí, no sabemos ni cuáles Pero son. una es cosa es interesante. no resolverlas y otra cosa es incorporarlas en tu catálogo de política Hacerlo tu pública. programa de Si gobierno. yo voy a legislar, bueno, primero va a legislar el Poder Legislativo, pero bueno, Sí. voy a dar instrucciones para que se presenten iniciativas que se legislen, de modo que estas personas no se enojen. Y si se enojan y toman el Palacio Legislativo, le pido al Congreso que no sesione para que seamos prudentes, como si estos fueran trompitos chiquitos, ¿no? No, además, yo creo que el caso de la coordinadora ha sido un triste ejemplo de cómo comportamientos disruptivos no institucionales
acaban saliendo con la Dominando a las suya, instituciones. ¿no? Y Y sustituyéndolas. es un caso extremo de eso, ¿no? Que en ese rey, cuando tú lo escribiste esta semana, digo, siento ponerlo así, pero me parece que sobreestimas a la opinión pública, ¿no? O sea, tú hablas de, y los va a dejar solos, y los va a hacer responsables, y entonces, ¿no? En su estrategia de ajedrez, digo, no, pues suena muy bien, si la gente entendiera qué está pasando, ¿no? Si realmente fuera sólida. Sí, o sea, si la gente entendiera que son radicales, en tu otra metáfora de estos siempre quieren anotar primero y 10, pero en realidad lo que la gente ve es pues un gobierno que no se pone de acuerdo con sus aliados. Que eso, digo, a la larga sí podrá tener... Pero además ya hicieron otro matiz. No todos fueron aliados electorales. Exacto. Y si fueron aliados electorales, no son aliados en el ejercicio del poder. Pero esa explicación, Lo cual es una explicación que no se la cree ya es nadie. necesaria, porque eso sí lo está percibiendo la gente. Ahora, es un tema de voluntarismo. El voluntarismo se puede estirar siempre y cuando, y puede tener éxito si la realidad se ajusta, si la realidad se O tú te acomoda. ajustas a la realidad. Pero ¿cómo puedes cambiar cuando haces una apuesta de que vamos a crecer a más de 2% contra tu propio secretario de Hacienda que está llevando precisamente para que no venga una catástrofe y está haciendo las cosas técnicamente correctas? Pues en el ¿Cómo le corto haces? plazo, ¿Cómo le haces para darle la vuelta? si Pues tú no le haces. cedes, en el corto plazo puedes atemperar o triunfar. Puedes decir, esto es por el desastre que me dejaron del pasado. Exacto. No. Luego viene el tema de atribución. No, a ver, si tú dices el aeropuerto de Texcoco va, sí puedes recuperar una parte de crecimiento económico. Ah, o sea, sí. si empiezas a hacer lo que te han estado pidiendo, lo que te han estado demandando, pues las perspectivas de crecimiento económico mejoran. Si tú dices cancelo la refinería, el Tren Maya es una locura, tampoco va, y recuperamos Texcoco, Eso no va a pasar. ¿no? O sí va a pasar. Esa sería O sea, una manera de recuperar el crecimiento económico. Veo mucho wishful thinking en esta mesa. Sí, no, eso no va a pasar. También es voluntarismo. Mira, a mí Eso no con va a la suceder. apuesta, hubiéramos agarrado la apuesta cuando se apostaba por el 4. Exacto. Ahora ya agarrar una apuesta cuando se apuesta por el 2, pues ya como que tiene poco. Creo que lo que es muy importante Porque el para manejar rendimiento de tu esto... apuesta va a ser que ¿Estás de acuerdo en que Un yo triunfo creo que moral. lo que sería importante para poder manejar ello es que no siga levantando su apuesta? O sea, lo que es algo muy interesante es que la verdad es que la economía tiene un efecto hasta que las personas empiezan a conocer el estado de la economía por lo que dicen los expertos. La verdad es que la opinión pública no conoce de primera mano cuál es la situación del país, quizás solamente la suya. ¿Qué opinas sobre la del país? Proviene de la de los expertos. Y López ya puso esto sobre la mesa con la apuesta. Va a ser un tema recurrente. Entonces, cuando le estén preguntando cada vez que hay ajustes de expectativas, porque cada mes están los especialistas del Banco de México, los especialistas que entrevista el Banco de México, hacen nuevas... Los 400 notables. Ponen sobre la mesa sus expectativas, siempre va a salir sobre la mesa y se lo van a estar preguntando a López Obrador. Y entonces ahora sí se va a socializar en el público que el crecimiento no es el que decía Ahora, López Obrador. ¿Va a seguir aumentando la apuesta, sí o no? Esta discusión nos remitiría también un poco a la de la administración anterior, que reclamaba constantemente pero si estamos creciendo a 2, ¿qué les pasa? ¿Por qué son tan críticos, no? Tú tienes empleo, mejoraron las condiciones, ves los números del Seguro Social. Al final, yo creo que eso para la gente es irrelevante y hay otros 2 indicadores infinitamente más relevantes, que se llaman inflación y tipo de cambio. No, y empleo. Sí, claro, pero digamos, asumiendo que el resto de las cosas... el empleo aquí es lo único que sobra. ¿Cómo? Hay más empleo que desempleados. Claro, mira, están los aprendices, que es una forma de empleo, y están los que van a... Bueno, tenemos empleo hasta para 80,000 hondureños. No, pues eso es lo que dicen las cifras del gobierno. Sí. Pueden venir hasta 80,000 a sembrar árboles en la Candonia. Ojalá que los árboles crezcan rápido. Pueden venir a sembrar árboles. Al final, todos los gobernantes lo que hacen fundamentalmente es administrar expectativas. Pero ¿qué les parece si
platicamos sobre la administración de las expectativas la próxima semana. Javier Márquez, Jorge, buen día. Paco Abundis, Gracias. encantados de haber estado aquí con nosotros.